Buenos días. El tema que nos correspondió es displasia de cadera. Mi grupo está conformado por Mónica Chicaiza, Erika Montenegro y Angie Ruiz. La displasia de cadera es una de las enfermedades óseas y articulares que más afecta a los perros. Sus síntomas pueden pasar desapercibidos cuando el perro todavía es joven. La displasia de caderas en perros es una enfermedad relacionada con el mal encaje de los huesos de la cadera, como ocurre también en cualquier persona. El fémur debe encajar correctamente en una cavidad llamada acetábulo, que está situado en la cadera. De alguna manera podría decirse que los huesos del perro forman una especie de rompecabezas en el que el fémur y la cadera encajan y permiten la movilidad de la pata del perro. Sin embargo, en algunos perros, ese encaje de piezas no se produce de la manera adecuada y la cabeza del fémur queda desplazada. Este hecho conduce a la deformación y pérdida de profundidad del acetábulo y a la remodelación de la cabeza del fémur. Se trata de un proceso degenerativo de la articulación que al no encajar de la manera correcta se desgasta, provoca dolor, cojera. La displasia de cadera en perros se caracteriza por una inestabilidad de la articulación durante la etapa de cachorro, que provoca un rozamiento continuo. Ese rozamiento acaba lesionando el cartílago y a la larga deriva en artrosis. Dentro de las patogenias encontramos que hay una falta de sincronía en el desarrollo muscular y esquelético que provoca laxitud articular con dolor, microfracturas, erosión del cartílago y subluxación. Finalmente encontramos fenómenos de osteoartritis degenerativa. Otra patogenia son malformaciones genéticas, lo que quiere decir que puede transmitirse de padres a hijos. Sin embargo, para su evolución es importante también el ambiente en el que se cría el cachorro. Depende de esto el piso sobre el que él está caminando y su nutrición. También encontramos algunas razas que son predisponentes a sufrir de displasia de cadera, como lo es el pastor alemán, los golden retriever y labradores, los rottweiler, los mastines, san bernardos, presa canario, los dogos y los bulldogs. Dentro del cuadro clínico encontramos que hay una gran variedad de patologías o enfermedades que pueden causar o conducir a una displasia de cadera. Este se inicia antes del año de edad del cachorro, pero debe considerarse libre de displasia. No se debe considerar libre de displasia antes de los 2 años de edad. Mediante la correcta radiología se hace su diagnóstico definitivo. Los signos clínicos que exhibe el perro displásico pueden ser muy variables. Oscilan entre la ausencia de síntomas aparentes a una cojera pronunciada e incapacidades. Dentro de estos síntomas tenemos que los síntomas más frecuentes en cachorros se presentan durante las primeras semanas de vida. Es muy difícil detectar una displasia en ellos. A medida que el cachorro empieza a crecer, si padece displasia, es posible que presente alguno o varios de los siguientes síntomas. Permanece sentado más rato que el resto de los cachorros. Es menos activo. Se queja si juega de forma brusca. Al caminar puede mostrar debilidad en los miembros traseros. Camina con las patas de atrás muy juntas, llegando incluso a cruzarse entre ellas. Rechaza subir escaleras. Sin embargo, estos síntomas difícilmente se observan en un cachorro, si no es porque se trata de una displasia de cadera grave. De otro modo, los síntomas empiezan a evidenciarse mucho más tarde debido a la progresiva degeneración de la articulación.
En cuanto a los síntomas, en un perro adulto tenemos signos de dolor debido a la atrofia muscular que se presenta. Tenemos cojera. El caminar del perro se altera para reducir los movimientos de las articulaciones y evitar el sufrimiento, evitar el dolor que éste le genera. Alteración de movimientos al correr. El perro balancea la cadera de forma exagerada al correr o incluso corre moviendo las dos patas traseras al mismo tiempo, similar a los saltos de un conejo. Dolor cuando la articulación está en frío. Cuando el perro se levanta o se mueve, después de un rato de reposo, lo hace con dificultad. Mejora tras un poco de calentamiento. El perro siente menos dolor si la musculatura está activa. Al estar de pie, parado, el perro mantiene las dos patas de atrás muy juntas. En perros adultos, la sintomatología va ligada a la gravedad del daño articular y para esto tenemos unos grados para evaluar el tipo de displasia que presenta el paciente. Esta nos sirve para evaluar cuando el perro es cachorro o tiene problemas de la edad adulta, pues el tipo de gravedad que tiene esta displasia. Encontramos 4 tipos de grados, dentro de los cuales pues están clasificados según la OFA. El grado 1, mínima alteración con pequeña subluxación y escasos cambios degenerativos. Grado 2, marcada subluxación lateral de la cabeza femoral que oscila entre un 25 a un 50% que está fuera del acetábulo. El grado 3 es un 50 a un 75% de la cabeza femoral que está fuera del acetábulo. Hay cambios degenerativos importantes. Y el grado 4 es una luxación de la cabeza femoral con aplanamiento del borde acetabular y la cabeza femoral. En este hay cambios degenerativos importantes. Para el diagnóstico de la displasia de cadera, el único método confiable y aceptado y documentado a nivel mundial es el examen radiológico, el cual cuenta con unos factores como son la técnica radiográfica, la calidad del revelado, la sedación profunda y anestesia del paciente, los cuales juegan un rol muy importante para que éste sea de buena calidad. En la siguiente imagen podemos ver el posicionamiento del paciente, el cual está en una vista ventrodorsal con miembros extendidos, donde podemos observar muy bien lo que es la pelvis, el fémur y las rodillas. Una radiografía de un canino normal en una vista ventrodorsal donde podemos observar lo que es la cabeza femoral, el borde acetabular craneal o anterior, la diáfisis femoral, el isquion, la rótula, el espacio articular. Después de haber reconocido las estructuras, se procede a una primera exploración visual de la radiografía intentando ver. Entonces, en la siguiente imagen, donde está subrayado de azul, se evalúa la congruencia articular, que entra bien la cabeza del fémur en la cavidad cotiloidea o acetábulo, o la cobertura y contorno acetabular en la posición estudiada. La cavidad cotiloidea cubre en forma armónica la circunferencia de la cabeza femoral. Este punto está muy relacionado con la anterior. Entonces, cuando evoluciona la displasia de cadera, tiende a aplanarse o perdiendo la capacidad de recibir la cabeza femoral. En esta imagen, donde está subrayado de rojo, se evalúa lo que es la forma de la cabeza femoral, que debe responder a una esferidad congruente con su receptor, que es el acetábulo. Con la evolución de la displasia, el proceso degenerativo articular de la cabeza tiende a aplanarse, pierde su esferidad, llegando a tener un aspecto de una secta o tope o de vagón.
Luego, en la parte donde está subrayada de amarillo se evalúa la valoración del cuello femoral, el cual pierde su contorno en base a depósitos óseos de origen inflamatorio y en casos avanzados tiende a desaparecer la depresión entre la cabeza y el trocante mayor y se transforma en una continuación de la cabeza y desaparece el cuello femoral. Y en la parte que está subrayada de verde se evalúa lo que es el espacio articular, que en condiciones normales las dos líneas que lo forman deben ser casi paralelas, mientras que cuando el proceso de incongruencia articular aumenta, empieza a diverger hasta llegar a desaparecer en caso de luxación de la cabeza. Para el tratamiento de la displasia de cadera consta de dos partes. Uno que es médico, donde el paciente debe bajar de peso, reducir su ejercicio y se instaura lo que son analgésicos, corticoides y condroprotectores. Y el segundo que es quirúrgico, donde se hacen procedimientos dependiendo el grado de displasia, los cuales son la pectinectomía, el triple osteotomía pélvica, la osteotomía trocantérica, la astroplasia excesiva o se ponen prótesis. En el siguiente El femoral encaja perfectamente. Es ortogonal positivo y el grado de displasia es muy pequeño. Vale. Mira esto. Sí, ahí está dentro. Sí que lo sabía. Sí. No, en serio, Vamos a ver, esta es la prueba de Bardens. Y lo que hago es luxar, cojo con mi mano derecha, saco la cabeza del fémur respecto al acetábulo y lo coloco yo, ¿vale? Y es muy clara. Un perrito puede tener cierta laxitud, pero no tanta. Se mueve algo de así como 5 o 6 milímetros. El ortolani, el catapulto y se mete. ¿Vale? Vale. Y la osteotomía triple se trata de hacer 3 cortes, ¿vale? Para liberar todo el acetábulo. Y hacer una rotación del acetábulo para que cace, para que tenga más cobertura acetabular. Este es el primero que va al pubis. Se corta el pectíneo y ya se aborda a la eminencia iliopúbica, iliopectínea. ¿Ahí has visto cómo se ha soltado? Ahí la... Ahora vamos a cortar el pubis. Para allá. Más así, ya está. Esa es la primera. Entonces lo que hemos hecho ha sido quitar un trozo. Un trozo de pubis para que rote. Nos vamos al periostio del isquion y nos metemos hacia el agujero obturado, pero ahora por la parte caudal.
¿Lo ves ahí? Ya está. ¿Lo has cogido? Vamos desde el isquion en la parte más lateral posible. Cuanto menos masa de isquion cojamos, mejor. ¿Sabes? Es decir, si lo coges desde aquí, luego rotas más, luego hace más palanca. Justo medial al ligamento sacrotuberoso, que viene así. Entonces se palpa aquí la tuberosidad isquiática, te vas un poquitín más. Porque si te vas ahí todo, luego tienes que hacer una rotación, te tienes que llevar el culo para arriba, todo muy grandón. ¿Vale? Ahora hay una cirugía que en vez de ser osteotomía triple, es osteotomía doble. Como se hacen perros jovencitos, la tabla isquiática, que es muy ancha, en muchas ocasiones permite dar el giro. ¿Y en qué situación se usa esa en vez de esta? Cuando haces bilateral. Vale. Cuando haces bilateral haces los dos pubis, ¿vale? Y luego ya las doblas así. Y ahora vamos a hacer la incisión del cuerpo del ilion. Esto déjalo así, que te va a dar el tirón. Así, esa cabeza del trocánter mayor. Esto es el trocánter mayor, esto es el cuerpo del ilion, la cabeza, el ano del animalito, ¿vale? Y vamos a ir al tensor de la fascia lata para ir ventral a la musculatura glútea. Para meternos también Beltrán iba a decir. Beltrán se mete en cualquier lado. Para meternos ventral del cuerpo del ilion. Lo vamos a pelar bien. Para que se vea bien, ¿vale? Y esto es el tensor de la fascia lata. Ahí tiene dos partes. Esta es la primera. Abrimos así. Vale, ahí ya tenemos la musculatura glútea y luego entramos un poquitín más para abajo. Y ahí ya tocamos todo el cuerpo del ilion. Del glúteo tenemos cuatro amigos. Superficial, medio, profundo. Y podríamos decir que el piriforme también hace la misma función. Ahí lo tienes, coge así. Ese es. ¿Has visto el golpecito que ha dado? Esa es arteria, vena y nervio glúteos medios. Y ahora ahí hay un vaso, que es el vaso iliolumbar. Voy a presentar para ver si nos... Sí, un poquito más hay que meter, hay que abrir. Esta es la placa. Qué gran verbo el presentar, ¿eh? Cuando te refieres a un objeto. Preséntalo, a ver qué tal queda. Claro. Y si lo sabes, es mejor. Es muy importante, porque eso es un nervio, el nervio glúteo, el glúteo medio, ¿vale? Pero sobre todo nos vale como referencia para hacer el corte. Dice la gente que un poquito más para adelante, un poquito más para atrás, pero más o menos vamos a tener que hacer el corte en esta zona. Si lo seccionamos, bueno, pues tampoco pasa mucho, pero mejor no. Ese es el cuerpo del ilion y ahí es donde vamos a hacer nuestro corte. ¿Vale? Venga, echa ahí.
picamos. Entonces ahora cogemos este trozo y lo ponemos encima. Hemos conseguido el cuerpo del Lilión que está aquí, lo que está unido al perro, al resto del perro así, y este otro lo hemos girado así, para arriba. Se ve como, aquí está, como en un tacón. ¿Vale? Listos. Qué bien.